Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, donde vamos a considerar hoy el versículo 21. Romanos, capítulo 8, versículo 21. Os recuerdo que ese versículo se encuentra en una sección en la que el apóstol está hablando de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad de la salvación del creyente, tomando como fundamento que el creyente forma parte de un plan universal de redención. A lo largo del capítulo, el apóstol sigue argumentando o ha estado argumentando acerca de la seguridad en base a distintos aspectos, en base a que hemos sido liberados de la ley, en base a que tenemos el Espíritu Santo, en base a que somos hijos de Dios. Y aquí en esta sección, repito, el apóstol está argumentando acerca de la seguridad del creyente en base a que el creyente no es algo individual, no es un ente individual, sino que forma parte de un plan universal de restauración de toda la creación y de todas las cosas. Y puesto que eso es lo que Dios ha prometido, el creyente que está incluido en ese plan, pues también puede tener esa seguridad. Terminará el capítulo hablando de la seguridad, diciendo que ¿quién va a condenar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién va a condenar o a culpar a los escogidos de Dios si Jesucristo fue el que murió por ellos y el que también resucitó y el que intercede por ellos? Y terminará el capítulo diciendo que estamos seguros de que nada ni nadie nos podrá condenar ni nos podrá quitar de la presencia ni del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que eso es lo que está desarrollando el apóstol en todo el capítulo 8. Y repito que aquí en el versículo 21 pues lo hace mirando la creación. El día anterior estuvimos mirando el versículo 20, si lo tenéis por delante, donde el apóstol nos decía que la creación se encuentra en un estado lamentable, sujetada a vanidad. Nos indica también cómo llegó a ese estado y nos dice que fue Dios quien la sujetó. Y nos dijo también en el versículo 20 que ese estado no será definitivo porque está sujeta en esperanza. Versículo 20. Y ahora en el versículo 21 lo que hace el apóstol es explicar un poco más la base de esa esperanza. La creación fue sujeta a vanidad, pero fue sujeta en esperanza. ¿Y cómo es esa esperanza? ¿Tiene fundamento o no tiene fundamento? Eso es lo que tenemos ahora en el versículo 21, que comienza con la palabra porque. Está hablando del 20 y ahora dice porque. Es decir, ¿por qué fue sujeta en esperanza? Porque, y lo explica en el versículo 21. Pero antes de entrar en ese comentario del versículo, vamos a leer desde el 19 hasta el versículo 23 y vamos a pedir la bendición del Señor. Así que Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que espera la creación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vemos que el versículo 20 comienza con un porque, igual que el 19, es decir, va explicando una cosa y otra y otra. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hemos dado a esta predicación el título del gemir de la creación. Ya es la tercera vez que hablamos de este asunto. Pero en el último versículo leído podéis ver que también se habla de nuestro gemido. Gemimos dentro de nosotros mismos. Y un poco más adelante hablará del gemido del Espíritu Santo. Así que seguimos con el gemir de la creación. Pero vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar con el comentario de ese versículo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos y te queremos dar en esta mañana, porque una vez más podemos estar en tu presencia, cuando hay tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas, desde pequeñas a grandes cosas, o en las vidas de las personas que nos rodean, tantas circunstancias que nosotros solos no podemos ni controlar, ni manejar, ni suponer, ni pensar. Te damos gracias porque sabemos que tú en tu providencia eres
el que permites de nuevo que en esta mañana nos reunamos ante ti. Gracias queremos darte y gracias queremos darte no solamente por este hecho, sino también por todas tus bendiciones que llegan y continúan llegando a nuestras vidas y por aquellas, como hemos leído, que llegarán, aquellas que son inimaginables para nosotros y que corresponde, como tú dices, a la libertad gloriosa de tus hijos, de los hijos de Dios. Y en esta mañana, Padre, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos guíe. Cada uno de nosotros tenemos costumbres, mentalidades, conocimientos, edades distintas, circunstancias distintas, y solamente tú puedes hablar a cada uno de los corazones de los presentes, los que nos consideramos tus hijos y aquellos que puede que no se consideren así, los pequeños, los mayores. Tú puedes hablar a todos y tú puedes glorificarte en todos por medio de tu palabra. Y pedimos, Padre, con humildad, que lo hagas si esa es tu voluntad, y que lo hagas para la gloria de tu nombre, y nosotros lo pedimos en el único modo en que podemos hacerlo, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, repetimos el versículo 21 entonces. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Digo que comienza con un porque, ¿verdad? Es decir, va a explicar en qué consiste la esperanza de la que ha hablado en el versículo anterior. La creación fue sujeta en esperanza porque, ¿por qué tiene una esperanza la creación? Porque será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como en otras ocasiones, echamos un vistazo general o a vista de pájaro del versículo y podemos ver que tiene dos partes. Dice la primera, la creación misma será libertada, es decir, hay una primera parte que habla de la libertad de la creación, de la liberación de la creación, cosa que se afirma con seguridad, ¿verdad? La creación será libertada, primera cosa, primera parte, la liberación. Segunda parte, la explicación de esa liberación, porque se nos dice desde dónde será libertada hasta dónde será la liberación. Primero la afirmación, después la explicación. ¿Cómo necesitaba la liberación? ¿Dónde estaba antes de que sea liberada? ¿Y hasta dónde será liberada? Evidentemente, los niveles de falta de libertad y el nivel máximo de libertad, entre esos límites hay pues todos los niveles intermedios, ¿verdad? Pero aquí se nos dice con unas palabras muy enfáticas que el origen de donde estaba la creación, emplea dos palabras el escritor, el apóstol Pablo, que es esclavitud y corrupción, la condición inicial que el versículo 20 dice que es sujeta a vanidad. Aquí la describe con dos palabras, repito, muy fuertes, esclavitud, y no cualquier esclavitud, y corrupción. Ese es el punto de partida. Y hasta dónde, pues también es lo máximo, dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otras versiones dicen a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque así también puede traducirse. Hay pequeños matices. ¿Hasta dónde? Hasta una libertad gloriosa, aquí gloriosa, con esta traducción nuestra, sería el calificativo de la libertad, será liberada hasta una libertad, la máxima, gloriosa, pero si aceptamos la otra traducción, que es la libertad de la gloria de los hijos de Dios, se nos está hablando entonces de una faceta de la gloria de los hijos de Dios que tendrán al final, que será la de la libertad. Distintos matices, pero creo que se puede entender, ¿verdad? La libertad es gloriosa, o la gloria de los hijos de Dios comprende, entre otras cosas, la libertad. Bueno, pues, repito, esas son las dos cosas. Y entonces estamos viendo que se habla de dos extremos, desde lo más bajo, ¿verdad?, hasta lo más alto. Lo primero, la afirmación cierta nos da la base de la esperanza. La creación sujeta en esperanza, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa esperanza? Mucha gente tiene esperanza en muchas cosas sin fundamento ninguno, ¿verdad? Mucha gente espera en la suerte, a ver si la suerte... Últimamente hablando con una persona que se considera cristiana, decía, bueno, gracias a Dios por las oraciones, gracias, pero he tenido mucha suerte,
no cuadran esas cosas, ¿verdad? Nuestra esperanza no está en la suerte, ni en la fortuna, ni en que alguien nos traiga algo. Nuestra esperanza está en Dios. Y aquí se dice que la esperanza que tiene la creación es una esperanza firme, una esperanza a salir de la esclavitud de corrupción. Fijémonos en otra cosa también, ahí de manera general. Dice que será libertada, ¿verdad? La creación misma será libertada. En el versículo 20, y comentamos esto, dice que la creación fue sujetada y ahora que será libertada. 2 veces la voz pasiva. Cuando comentamos el versículo 20, dijimos, la creación fue sujetada por Dios y aunque los hombres, las personas, funcionáramos perfectamente con respecto a la creación seguiría obrando mal, seguiría funcionando mal porque fue sujetada a maldición por Dios. ¿Nos acordamos que decíamos eso? Así que haga el hombre puede perjudicar la creación, pero el hombre, aunque no la perjudicara, la creación seguiría sujeta a vanidad, porque lo hizo Dios. Pues de la misma forma hemos de entender aquí, la creación será libertada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que se esfuercen los hombres y los movimientos ecologistas y todos los que hablan del cambio climático y todo lo que sea, está todos esos esfuerzos condenados al fracaso. No quiero decir que seamos unos desastres, no quiero decir que no cuidemos la creación, pero la creación no será libertada por el hombre, sino será libertada por el mismo de aquel que la sujetó a vanidad. ¿Entendido, verdad? Dios la sujetó y Dios es el que tiene que hacer la liberación. Y ahora veremos, cuando hablemos de lo que comprende esa liberación, cómo el hombre no puede conseguir eso. Así que esa es la afirmación. Y después, en segundo lugar, pues la liberación de la esclavitud de corrupción. Ya explicamos lo que significaba la corrupción en su día. Lo mismo que la vanidad. Hay un desorden, hay una alteración, hay pecado, hay un mal uso de las cosas y de la creación. La creación está, por así decirlo, con un yugo pesado encima de ella, pero será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La traducción literal de lo que pone aquí el apóstol es será metida adentro. La liberación que se habla es hacia adentro de la libertad de los hijos de Dios. Es como si los hijos de Dios estuvieran en un ambiente de libertad y a la creación se metiera dentro de ese ambiente de libertad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. La creación participará también de esa libertad gloriosa. El apóstol Pablo habla de este asunto en otros pasajes, el Señor Jesucristo también. No lo vamos a buscar, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, dice el apóstol, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hablando de nuestra resurrección y de nuestra muerte, dice el apóstol que sembramos en corrupción y se resucita en incorrupción. Pues eso mismo se puede aplicar a la creación que está en esclavitud de corrupción. La creación está también en corrupción, tendrá que resucitar en incorrupción. Y el Señor Jesucristo, cuando habla en una ocasión a los suyos, en una ocasión Pedro y los demás le dijeron al Señor que quién podría salvarse. Y el Señor le dijo aquello de que para los hombres es imposible, pero para Dios es todo posible. Y Pedro le dijo, bueno, y si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a tener? Y el Señor le respondió, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, vosotros también tendréis 12 tronos. El Señor habla de que en la regeneración, cuando el Hijo de Dios se manifieste. ¿Y qué significa la palabra regeneración? Pues es la palabra que se utiliza como sinónima de nacer de nuevo. Pues el Señor dice, en la regeneración de todas las cosas, en el nuevo nacimiento, en la transformación que habla de todas las cosas, vosotros sentaréis en 12 tronos. Así que 2 aspectos importantes, 2 doctrinas importantes en las cuales pues, nos vamos a detener en esta mañana. El primero, la liberación de la creación, y el segundo, la clase de libertad que vamos a tener los hijos de Dios. ¿Vemos? Eso es lo que está en el versículo. Así que en primer lugar vamos a hablar de la liberación de la creación. Liberación de la corrupción. ¿Qué será liberado? ¿Qué no será liberado? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Aquí nos podemos hacer muchas preguntas. Hablo de la liberación de la creación. Pero hemos de tener mucho cuidado para no decir cosas que solo son suposiciones,
y para no salirnos de lo que dice la Biblia. ¿Cuál será, si hemos dicho que la creación la componía, nos acordamos, cuando el apóstol habla aquí de creación, ¿a qué hace referencia? Decíamos, hace referencia a las plantas, a los animales y a las cosas inanimadas. Decíamos, no hace referencia a los ángeles, ni a los buenos, ni a los malos, no hace referencia a las personas, ni a las creyentes, ni a los incrédulos. ¿Nos acordamos que expliqué eso? Por tanto, ¿cómo va a ser el estado final de las plantas? ¿Cómo va a ser el estado final de los animales? ¿Cómo va a ser el estado final de los metales, de las piedras, de las cosas? Y digo, hay que tener mucho cuidado para no salirnos con cosas que no están en la Escritura. En relación con esto os voy a leer lo que dijeron Calvino y Agustín de Hipona. Con esto que voy a tratar ahora. Calvino dijo, no es bueno ni lícito preguntar con demasiada curiosidad. Y hay personas tan poco inteligentes y necias que preguntan si toda clase de bestias alcanzarán la inmortalidad. Este hombre decía, no es bueno, ni lícito, ni es de personas inteligentes. Sigue diciendo, si se quiere dar rienda suelta a estas especulaciones, acabarán por extraviarnos. Y Agustín de Hipona decía, es mejor dudar de lo que está oculto que contender o que disputar acerca de lo que es incierto. Y esto es una buena regla. Si afirmamos cosas en las cuales nos extralimitamos, nos podemos equivocar. Y es mejor pasar por ignorantes sin equivocarnos que no de listos equivocándonos. Y esto es aplicable en cuanto a qué cosas de la creación serán liberadas, qué cosas serán o no restauradas, porque si hay cosas que no serán liberadas ni restauradas, ¿qué pasará con ellas? Cosas de la creación, repito, que no serán liberadas ni restauradas. Pues lo que la Biblia nos dice es que serán destruidas. Y es muy difícil para nosotros, porque no tenemos revelación en ello, en decir, esta será liberada, esta será destruida, hasta aquí sí y hasta aquí no. Pero digamos, con la prudencia que debemos tener en estas cosas, quiero deciros algo acerca de lo que no será restaurado. Repito, siempre con prudencia y con límites. Y después algo de lo que será restaurado. Para algunas de estas cosas hay más base bíblica, pero en cuanto que nos salimos un poquito ya estamos en terreno que es peligroso. Pues, ¿qué no será restaurado? Pues, en primer lugar, no serán restauradas todas aquellas cosas que salieron como consecuencia del pecado. La maldición sobre la creación, Dios la hizo como consecuencia del pecado del hombre, ¿verdad? Es la consecuencia, es el castigo de la causa que fue el pecado. Luego, cuando el pecado desaparezca, no tiene sentido que el castigo o las consecuencias perduren. Una muy clara que está en la Escritura, libro de Génesis, la tierra te producirá cardos y espinos. Así que habremos de entender que antes del pecado no había cardos y espinos. ¿Entendido? Por tanto, ¿qué no será restaurado? Decimos los cardos y espinos y todas las demás cosas que surgieron como consecuencia del pecado. Podemos decir las plantas venenosas, quizá. Y aquí es donde digo que podemos empezar Pero todo aquello que no estuvo en la primera creación, sino que fue como consecuencia del pecado, será quitado, porque ya no habrá castigo. En segundo lugar, todo aquello que ha salido como consecuencia de la corrupción, ya no como causa, ya no directamente detrás del pecado, sino como consecuencia de la corrupción o la putrefacción o la muerte, todo eso también será quitado, porque ya no habrá corrupción, ni putrefacción, ni muerte. Os digo una cosa, por ejemplo, los gusanos. ¿Por qué surgen los gusanos? Y los gusanos surgen porque hay corrupción. Cuando nos morimos, nuestro cuerpo se lo comen los gusanos. Cuando una fruta se estropea, nacen gusanos. Y no voy a dar una clase de biología, pero quizás los pequeños lo sepáis, hay moscas que ponen sus huevos dentro de otros animales. Y ahí los huevos se reproducen, se constituyen en gusanos y terminan
o matando o haciéndole mucho daño al huésped donde se ha inoculado. Eso es consecuencia de la corrupción. Hay una lombriz que puede resultar muy grande, que recibe el nombre de tenia o solitaria, que cuando entra en la persona, pues se fija la cabeza en los intestinos y se alimenta del alimento de la persona. Todo eso es consecuencia de la corrupción y eso desaparecerá también, tendrá que desaparecer. Y algunos dicen, pues también las ratas y los ratones y otra serie de animales. Digo, bueno, no metámonos en esas cosas, pero desaparecerá todo lo que se introdujo, lo que Dios introdujo a consecuencia del pecado, y desaparecerá, tiene que desaparecer todo aquello que es consecuencia de la corrupción y de la muerte, porque no habrá corrupción ni muerte. Hay algunas personas, lo digo para los adolescentes, quizás os digan alguna vez, porque a mí me lo han dicho, ¿cómo un Dios tan bueno ha podido crear a unos animales así? Esto que acabo de decir, a una mosca que meta los huevos dentro de otro animal y termina ahí formándose los gusanos y matando al animal. ¿Cómo un Dios tan bueno ha podido crear eso? La respuesta la tenemos, eso no estuvo en la creación original de Dios, eso es consecuencia del pecado del hombre, de la maldición, de la corrupción y de la muerte. Tened claro eso por si alguna vez lo dice. En tercer lugar, es probable, no estoy dogmatizando, es probable que desaparezcan algunas criaturas o animales que ahora sirven para nuestra alimentación. Es decir, ¿eso cómo es? Acompañadme a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Leemos que dice ahí el Señor. Primera Corintios 6, 13. Las viandas, las comidas, para el vientre o para el estómago, y el vientre para las viandas. Pero mirad, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. No reformará, sino destruirá Dios. En la otra vida no necesitaremos comer, ni tendremos el deseo de comer. No tendremos este estómago para digerir las comidas. Y lo que acabo de leer es que dice, tanto a una como a las otras, a las viandas destruirá Dios. Hoy utilizamos muchas cosas para comer. ¿Cuáles son las que son necesarias y no necesarias? Tenemos muchas que satisfacen la misma necesidad, pero no todas son absolutamente necesarias. ¿Cuáles quitará el Señor? ¿Qué animales dejarán de existir? ¿Cuáles destruirá o cuáles no destruirá? No lo sabemos. Pero sí está claro que así como ahora la alimentación es una necesidad que tenemos, llegará el momento en que el cuerpo nuevo no tendrá esa necesidad y no será necesario que existan ciertas cosas que sirven para nuestra alimentación. Pero no me quiero meter más en esto, porque alguien puede decir, ¿no existirá el cordero? Sí, dice la Biblia en Isaías. ¿Y no existirá el buey? Sí, dice. Pero lo que quiero que me entendáis es que ahora necesitamos que existan ciertas cosas porque nuestro cuerpo es el que nos limita y llegará un momento en que no necesitemos esas cosas porque no estaremos limitados por el cuerpo ni por las necesidades del cuerpo, a eso me refiero. Y lo dejamos ahí, ¿vale? No entremos, como decía antes, en más suposiciones y en más cosas que nos podemos perder en ellas. Y en último lugar, desaparecerán también con seguridad, porque la Biblia lo dice, todas las obras que ha hecho el hombre. Desaparecerán las casas, desaparecerán las ciudades, desaparecerán los jardines, desaparecerán los monumentos, desaparecerá todo. ¿Por qué? Porque todo ha sido hecho en pecado, se ha usado en pecado, se ha usado para el pecado. No hay nada que el hombre actual no haga con pecado y en medio del pecado y para el pecado. No hay nada. Hacemos un monumento, qué grande es el que lo ha hecho. Y si es posible, si el monumento vale 5, si yo me llevo 3 para mi bolsillo, pues también. Entonces, como no hay nada, como todo es un monumento a la corrupción, todo será deshecho. Y eso no me lo invento, eso dice la Escritura. En la primera carta de Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, fijémonos, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ellas hay serán quemadas. Los cielos tendrán una transformación, no sabemos cómo, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Así que esto también no habrá una liberación para ellas. ¿Entendido hasta aquí? ¿Por qué tienen que ser quemadas todas las obras que hay en la tierra? Y yo digo, entre otras cosas, porque seríamos capaces de poner otra vez nuestro corazón en ellas. Porque hoy las cosas, las personas y todo lo que hay nos quita de nuestra fidelidad a Dios, de que amemos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente y nuestra alma. Y si tuviéramos unas cosas después mucho más embellecidas que las que tenemos ahora, pues quizá volveríamos otra vez a lo mismo. Acompañadme a Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Dice el Señor: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Se refiere a cielos y tierra. No solamente tierra y las cosas, sino nuevos cielos y tierra. Dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que no puede quedar cosas de la tierra tal como hay, ni las obras, porque Dios dice, no vendrá más a la memoria, ni vendrá más al pensamiento. Eso pasó. Así que los cielos serán deshechos con gran estruendo, la tierra y todas las obras serán quemadas, y no nos acordaremos más de nada de ello por nuestro propio bien. Y decimos, y punto, hasta aquí llegamos con aquello que no será liberado. La creación será liberada de la esclavitud de corrupción, y esto que he dicho no será liberado. Digamos algo acerca entonces de qué será liberado, qué será restaurado, qué será o qué habrá en el mundo venidero. Bueno, pues acabamos de leerlo. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Dice Pedro también en su carta, donde mora la justicia, donde moran los justos. Los injustos, ¿dónde estarán? En el lago de fuego y azufre. No tendrá otro sitio. Lo que será destruido para siempre, y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos, ¿qué hemos de entender por nuevos cielos? Pues creo que no podemos entender que ahí se incluye el cielo, por así decirlo, el lugar donde está nuestro Padre. El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En esos cielos superiores, podemos decir, ahí no hay pecado, ahí no hay necesidad de renovación, ahí no sucederá nada. En una ocasión hubo allí pecado cuando Satanás se sublevó, pero fue lanzado fuera Satanás y todos sus ángeles. Así que hay un lugar que es de justicia y santidad perfecta que no necesita ser renovado. Lo que Pablo llama el tercer cielo, el cielo superior. Pero el sol, la luna, las estrellas, los cielos que vemos, todo eso será renovado. Yo no sé, ni nadie sabe. Pero necesita purificación. El pecado del hombre es tal que la maldición está sobre toda la naturaleza. Todo necesita ser purgado por fuego. Como cuando se mete el oro en el horno para que haya cielos nuevos y nueva tierra. Es decir, que no solo nosotros subiremos al cielo, sino que la liberación es como si el cielo, digamos, bajara a nosotros. Esa será la condición. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué esta necesidad? Podemos aventurarnos, ya que estamos diciendo que estamos hablando de cosas que no sabemos demasiado. ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué la necesidad de que haya cielos nuevos, con todo lo que implica, y tierra nueva? ¿Por qué esta necesidad? Podemos decir 4 razones que en todas digo quizá. En primer lugar, quizá para que haya un monumento para todas las personas que vivan entonces de la sabiduría, de la bondad y del poder de Dios. Para que los creyentes veamos cómo es la sabiduría, la bondad y el poder de Dios. Quizá para que los creyentes nos deleitemos de forma increíble viendo que la creación está al mismo nivel de gloria que estaremos nosotros. Nosotros estaremos a un nivel de gloria extremo, pues el deleite será extremo viendo la creación en ese nivel. Quizá digo,
tiene que haber una correspondencia entre la herencia y los herederos, ¿no? Tiene que haber una correspondencia entre la morada y los que moran, ¿no? Pues si los herederos o los que moran estarán en una situación extraordinaria, no pueden estar en una situación extraordinaria si no es extraordinaria también la morada y la herencia. Por eso digo, quizás sea por eso también. Quizás también sea para que tengamos un monumento permanente de que la muerte ha sido vencida. He dicho hace un momento, ahora mismo la tierra y todo lo que hay es un monumento al pecado. Mirad todas las cosas. Pues quizá necesitemos tierra nueva y cielos nuevos para que sea un monumento permanente de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y finalmente, quizá también para que tengamos un dominio total sobre la creación. Fuimos hechos para dominar la creación, sabemos eso, ¿verdad? Y está escrito en el libro de los Salmos, cuando habla del hombre, unas palabras que se aplican también al Señor Jesucristo, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero no vemos que ahora mismo todo esté bajo nuestros pies. Y puesto que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ese mundo venidero tendrá que estar sujeto a nosotros que reinaremos con Cristo. Liberación, ¿vale? No continúo en este aspecto porque no quiero limitar, no quiero pasarme en cosas que no están en la Biblia. Segunda doctrina, segunda parte del versículo, la libertad de gloria, la libertad gloriosa en el mundo venidero. Evidentemente, si volvemos a Romanos, el apóstol está hablando no solamente de condición, sino está hablando de tiempo futuro, ¿no? Voy rápido hoy, los pequeños ¿me seguís? ¿Me seguís? Estamos hablando de condición que cambiará, pero que cambiará en un tiempo futuro. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, a la libertad de gloria de los hijos de Dios. Así que el apóstol está apuntando al futuro. Pero yo antes de mirar en el futuro quiero detenerme en el presente. Porque si bien hay una libertad gloriosa, habrá una libertad gloriosa, una libertad de gloria de los hijos de Dios, esa libertad de gloria solamente se podrá tener si ahora se tiene una libertad de gracia, que podemos llamar. La libertad de gracia es la primicia de la libertad de gloria, y el que no pase por la libertad de gracia no podrá estar en la libertad de gloria. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Cuando el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué se refería? Y decimos, se refería en parte a esta vida, porque el Señor nos libera, ¿de qué? De la esclavitud de corrupción, igual que la creación. Pero no nos libera totalmente aquí. Nos liberará totalmente en la otra vida. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. La liberación, la salvación, es una, pero tiene su desarrollo en el tiempo. Y tendremos que gozar de la libertad de gracia aquí para poder gozar de la libertad de gloria. Pues bien, hablo en primer lugar y me extiendo más en esto, porque de la vida eterna y de la libertad de gloria ya hemos hablado en otras ocasiones. Hablo entonces un poco más de la libertad de la gracia. Y para ello quiero destacar 3 aspectos donde toda la humanidad está equivocada. Lo que ha dicho hoy Emilio. Para hablar de la libertad de la gracia, quiero destacar 3 aspectos en donde todo el mundo está equivocado y los cristianos que salimos del mundo cuando nos convertimos, puede que todavía también sigamos equivocados. Y es malo que sigamos equivocados en estos aspectos. ¿Me seguís entonces? ¿Cuáles son los 3 aspectos donde todo el mundo está equivocado? Pues en primer lugar, en cuanto a lo que entiende por miseria y por felicidad. ¿Qué entiende la gente en general porque una persona sea feliz o porque una persona sea miserable? ¿Qué se entiende? Pues se entiende, digo yo, cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene enfermedades, cuando uno no tiene trabajo, cuando uno tiene carestía o cuando hay una guerra, eres un miserable. En cambio, cuando tienes salud, dinero y amor, como dice el canto, entonces eres feliz. Ese es el concepto de felicidad y de ser mísero, ¿verdad? Que no cuadra evidentemente con lo que dice la Escritura, porque el apóstol Pablo estaba en una cárcel y decía, yo estoy gozoso. Yo no sé vosotros que estáis fuera, pero yo estoy gozoso y estoy dentro.
de la cárcel. Y con el Señor Jesucristo podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Y con multitud de cristianos. Así que el concepto del mundo, de miseria y de felicidad, tendremos que ver si sigue siendo el nuestro. Otro concepto equivocado. Los conceptos de sabiduría y necedad. Qué sabios somos, ¿verdad? Todo el mundo es sabio y todo el mundo es muy difícil que admita consejos, porque todo el mundo sabe y todo el mundo quiere mostrar lo que sabe y algunos más, algunos saben de todos los temas y hables con ellos de lo que sea, son capaces de hablar durante horas de cualquier tema porque saben mucho de todo, da igual, que sea filosofía, biología, química, matemática o que sea de albañilería, da igual. Para unos la sabiduría es una cosa y la necedad otra, es necio este que no sabe nada de este asunto. Yo soy muy sabio, pero no saben nada, como dice el apóstol Pablo, no saben nada de lo que es ser sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Así que también están muchos equivocados en eso. Sabrán muchas cosas, pero no saben nada de lo que es ser sabio para la salvación. Y el tercer concepto equivocado que tiene la gente es en cuanto a qué es la libertad y qué es la esclavitud. Muchos dicen que disfrutan de lo que es una falsa libertad. ¿Y qué considera la gente que es la libertad? ¿Qué me diríais vosotros? Pues libertad es hacer que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad, pequeñas? Libertad es hacer que cada uno haga lo que quiera. Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? La verdadera libertad la tenemos cuando funcionamos como criaturas que somos, como las criaturas que somos, no como cualquier criatura, y cuando tenemos el objetivo en nuestra vida para el cual fuimos creados. Si no funcionamos como lo que somos, hemos sido hechos, y para lo que hemos sido hechos, en vez de libertad, estaremos en esclavitud. Hacer lo que a mí me apetece, lo que le apetece a mi carne, no es más que esclavitud. Y muchos dicen, soy libre porque no tengo nadie por encima. Bueno, pues esos tres conceptos que están muy equivocados, voy a decir algo acerca de ellos para que nos miremos como cristianos. Hemos de tener claro los cristianos lo que es la felicidad, lo que es la sabiduría y lo que es la libertad. Y la felicidad, la sabiduría y la libertad solamente se tienen cuando aquí tenemos la libertad de la gracia, como anticipo de la libertad de la gloria, que será la felicidad suprema, la libertad suprema y la sabiduría suprema. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? En la gloria tendremos estas tres cosas a lo máximo, pero si no empezamos por aquí, y por aquí hemos de empezar con la gracia, arrepintiéndonos y creyendo en el Señor Jesucristo, pues seguiremos siendo necios, creyendo que somos muy sabios, seguiremos en esclavitud pensando que somos muy libres y seguiremos en desgracia pensando que tenemos mucha felicidad. Hace unos días hablaba con un compañero y le decía esto: no pienses que el mundo te va a dar la paz y la felicidad que te da el Señor. Puedes tener un trabajo estupendo, un sueldo estupendo, una seguridad porque eres funcionario del gobierno estupenda, una salud estupenda y muchas cosas estupendas, pero esto no te va a dar la verdadera paz y la verdadera felicidad. Hablo entonces un poco acerca de la felicidad, de la libertad, perdón. En primer lugar, repito, la verdadera libertad es la que conviene a una criatura creada por Dios que persigue el fin para el cual Dios la creó. Y es fácil de entender. Yo puedo decir, soy un pájaro. Hoy no hay gente que dice, yo me siento hombre, yo me siento mujer. Leí hace unos días una noticia que es que, como dice alguien, las personas en vez de estar en el manicomio están ahora por ahí diciendo tonterías. Un hombre que estaba casado con una mujer que tenía hijas decidió que se sentía mujer y fue mujer y ha sido mujer durante años y ahora dice que se siente un caballo y está haciendo todo lo posible por vivir como un caballo. Digo, vamos. ¿Y por eso es más libre? Es como si yo dijera, quiero tener libertad para volar, me voy a montar en la torre de la iglesia y me voy a tirar porque quiero tener la libertad de un pájaro. Si es que yo no soy esa criatura, ni he sido hecho para eso. Entonces,
Eso es un caso extremo, pero sucede en todos los casos en la vida. Somos criaturas hechas para algo, y no para vivir como nosotros queramos, sino para vivir como debemos. Y mientras que no vivimos como debemos y vivimos como queremos, somos más esclavos. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Vivir como uno le da la gana es arrogancia. Es lo que hizo que nuestros primeros padres pecaran. Dice el libro de los Salmos que los necios dicen: yo soy Señor de mis labios. ¿Quién es Señor de nosotros? Y en otros salmos dice: rompamos sus ligaduras, los mandamientos del Señor, que nos atan, que son un yugo pesado, ya somos libres. Mientras que en el Salmo 119 dice el salmista: andaré en libertad. Fijaos lo que dice el creyente: andaré en libertad porque busco y cumplo tus mandamientos. Así que, ¿queremos ser libres, hermanos? Pues hemos de pensar y decir y hacer todo aquello que es apropiado para nosotros, que es lo que Dios dice que es apropiado para nosotros. Todo lo demás, cuanto más me salga de eso, más esclavo soy. Sigo hablando de la libertad. He dicho antes, tener libertad es tener capacidad para poder hacer aquello que debo hacer. No solamente para quererlo, sino para poder hacerlo. Y mientras que aquí estamos trabajando, amando, dedicándonos a cosas inferiores de la creación que serán renovadas en el mejor de los casos o en el peor, destruidas, no estamos en completa libertad. Cuando restringimos nuestra carne, eso no es esclavitud, eso es libertad. Es al contrario. Leímos en Romanos 8 que los que viven conforme a la carne morirán. Una clase de vida que no es libertad y que da lugar a muerte, mientras que por los que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que hacer morir las obras de la carne no es esclavitud, es verdadera libertad. Lo otro es ser esclavo a la propia carne. Por eso la importancia de lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que Dios ha dicho que no es pecado, eso me es lícito. Pero no todo conviene y no me dejaré dominar por ninguna cosa. Porque cuando me dejo dominar por cosas que son lícitas, no estoy hablando de pecados, cuando me dejo dominar por esas cosas, cuando no estoy haciendo mi función como criatura de Dios que soy, me estoy volviendo esclavo de esas cosas. Así que solamente cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente, somos verdaderamente libres. Y eso se va consiguiendo aquí por la gracia de Dios. ¿Hay alguien más libre que los ángeles? ¿Los ángeles que están con Dios? Creo que no, ¿no? ¿Y qué hacen los ángeles que están con Dios? Entre otras cosas, servirle de día y de noche. Hacer la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a alabar a Dios? Bueno, pues si esos seres son felices y son libres, pues ¿por qué no intentar acercarnos aquí al comportamiento de ellos? Sigo hablando de la libertad. En tercer lugar, como criaturas racionales que somos, nuestra libertad tiene que ser conforme a nuestra dignidad. He dicho, libertad conforme a lo que somos, libertad conforme a nuestros objetivos, libertad conforme a nuestra dignidad, porque somos criaturas, pero no cualesquiera criatura, criaturas racionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que cada vez que el hombre, la persona, se comporta más como un animal, pues es menos libre. Eso es lo que quiero decir con eso. En todos los aspectos me da igual. En la comida, en la bebida, en el sueño, en lo que sea. Cualquier aspecto de mi vida en que me comporto como se comportan los animales, eso significa esclavitud. En definitiva, ese es ser esclavo del pecado, dijo Pablo en Romanos capítulo 6, ¿no? Si obedecéis a alguien como esclavo, esclavo sois de aquel a quien obedecéis. Y solamente hay dos posibilidades: ¿a quién obedecemos? Y dice Pablo, al pecado para muerte o a la obediencia a Dios para justicia. Ya no hay más. O eres esclavo del pecado para muerte, eso no corresponde con tu dignidad, o eres esclavo de la obediencia para justicia.
Acompañadme a una cita del libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, ¿cuál es el lema del libro de Eclesiastés? ¿Nos acordamos? Lo he citado últimamente varias veces. Vanidad, todo es vanidad y además aflicción de espíritu. Cuando el hombre no vive conforme a lo que es, con el objetivo para el que ha sido creado, conforme a su dignidad, para él todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el Eclesiastés capítulo 10, versículo 7, habla Salomón de una de estas vanidades. Mirad qué vanidad. Eclesiastés 10, 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esto es aplicable a la vida normal, pero es aplicable a lo que estoy hablando. Vi siervos a caballo. ¿Quiénes deben ser nuestros siervos? Y decimos todo lo creado, porque Dios lo ha puesto a nuestro servicio para gloria suya, ¿no es cierto? Llegará el día en la creación renovada que todo esté sujeto a nuestros pies. Pero lo que tiene que ser siervos, en mucha gente están los siervos a caballo. Y dice, y vi príncipes. ¿Quiénes tienen que ser los príncipes? Nosotros, dice, que andaban como siervos sobre la tierra. Es decir, el hombre, queriendo ser libre, apartado de Dios, deja de ser príncipe para andar como un siervo, y el siervo, las cosas son las que están sobre el caballo. Eso no es libertad, evidentemente, eso es esclavitud. Y hay muchos pasajes donde se nos habla de esto. Cuando los deseos carnales predominan sobre nosotros, cuando la mente se ciega por las pasiones, no tenemos libertad. Y la única forma de salir de ahí es con el poder de Dios. Y lo peor que nos puede suceder, dice el Señor, es que Dios nos entregue a la dureza de nuestros corazones. Aparece en la carta de Romanos y aparece en el libro de los Salmos. El Señor quejándose de su pueblo, después que dice todo esto hice por ellos y ellos no querían saber nada de mí, dice los dejé a la dureza de sus corazones. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres funcionar como un animal? Te voy a dejar para que compruebes, como dice Jeremías, lo malo y amargo que es el haber dejado al Señor tu Dios. Lo malo y amargo. Así que la verdadera libertad no se consigue ni con las cosas del mundo ni amando las cosas del mundo. Y finalmente digo también que la verdadera libertad será aquella que nos lleve lo más cerca posible del estado de inocencia. Una actitud en nosotros que se parezca lo más posible a la que tenían nuestros primeros padres en inocencia. ¿Eran libres o no eran libres antes de pecar? Completa libertad, ¿verdad? Completo gozo. Pues la verdadera libertad aquí para nosotros será aquella que nos lleve, que nos acerque cada vez más a la libertad del estado de inocencia y que después nos lleve a la libertad de gloria de la que habla el apóstol. ¿Vale? ¿Cuál fue el estado de inocencia con respecto al pecado? Voy a hacer ahora un juego de palabras, espero que me entendáis. Nuestros primeros padres tenían poder para no pecar. Nuestros primeros padres, en su libertad, tenían poder para no pecar. Estado de inocencia. En el estado de gloria no habrá poder para pecar, no se podrá pecar. ¿Veis la diferencia? En la inocencia, poder para no pecar. Pero también para pecar, ¿pudieron? En el estado de gloria no se podrá pecar, no habrá poder para pecar. ¿Nosotros dónde estamos? Ni estamos en el estado de inocencia, ni estamos en el estado de gloria. Arrancamos de un estado de esclavitud, de corrupción. ¿Qué condición es esa? Sin poder para no pecar. Cuando no somos creyentes, no tenemos poder para no pecar, pecamos. Siempre pecamos. Porque aunque no hagamos cosas malas, estamos haciendo cosas que no son con el objetivo que debería ser para la gloria de Dios. Así que no hay poder
para no pecar. De allí nos saca el Señor. De no tener poder para no pecar, de estar siempre pecando, nos saca el Señor y nos lleva a la condición de creyente. ¿Y qué condición es la del creyente? Pues que tiene poder para pecar y poder para no pecar. Esa es la vida de gracia. Ya hemos mejorado bastante, ¿verdad? Lo repito. Sin poder para dejar de pecar. Poder para pecar y no pecar. Poder para no pecar, imposible que se pueda pecar. Pues digo, cuanto más nos acerquemos al estado de inocencia, más libres seremos. Y eso solamente es posible por la gracia del Señor Jesucristo. He hablado de 3 cosas que la gente está equivocada. He hablado de la libertad, hablo de la felicidad. No me puedo detener y tenéis la guía del culto para buscar citas. Pero decidme vosotros, ¿no es verdadera felicidad dejar de ser esclavo del pecado, que el pecado no se enseñoree sobre nosotros? Y decimos, eso es verdadera felicidad. No digo que no pequemos, digo que no se enseñorea. Yo peco, pero peco pataleando. No quiero pecar, no se enseñorea de mí. No es como antes que pecaba con disfrute. Ahora no. Eso es verdadera felicidad. ¿No es verdadera felicidad haber sido liberados de la maldición de la ley? ¿Es verdadera felicidad? ¿No es verdadera felicidad no estar bajo una condenación eterna? ¿Es verdadera felicidad? ¿No es verdadera felicidad no tener una conciencia culpable? Porque sé, no que no tenga pecado, sino que Cristo pagó por mí. ¿No es verdadera felicidad no tener temor de la muerte? Es verdadera felicidad, ¿verdad? ¿No es verdadera felicidad no estar bajo la tiranía de Satanás y del mundo? ¿No es verdadera felicidad no estar incluido en un pacto de obras que tiene que ser perfecto? ¿No es verdadera felicidad saber que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Es decir, nada que me pueda quitar mi salvación. Todo eso es verdadera felicidad. Y toda esa verdadera felicidad, ¿quién la tiene? Los creyentes. Los demás no tienen verdadera felicidad, no pueden tener verdadera felicidad. No es verdadera felicidad servir a Dios voluntariamente, no renegando, sino voluntariamente y hacerlo por amor. No es verdadera felicidad tener acceso a Dios, que solamente tienen acceso los creyentes por medio de Cristo. No es verdadera felicidad intentar usar las cosas que Dios nos ha dado con el objetivo para el que Dios nos la da, todas las cosas. ¿No es verdadera felicidad saber que tenemos derecho a la vida eterna? Hermanos, no nos equivoquemos, porque hemos salido, si somos cristianos, de una completa necedad, de una completa esclavitud, de una completa infelicidad. Y ahora ya podemos disfrutar en parte de sabiduría, de felicidad y de libertad, así que no nos equivoquemos y nos dejemos arrastrar otra vez por nuestra carne, por el pecado, por el mundo, por Satanás. No vamos a encontrar cosas mejores si salimos de ahí, porque todo lo que había era corrupción. En segundo lugar, voy ya rápido, el apóstol Pablo no habla de esta libertad. He dicho, en el versículo dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo he estado hablando de la libertad de la gracia, de todo eso que es un anticipo para la libertad de la gloria. Digo algo acerca de la libertad de la gloria. Ya hemos hablado de este asunto otras veces. Libertad de la gloria. Acompañadme a un pasaje, carta a Tito. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol escribiendo a Tito, capítulo 2, versículo 13? Nos ha dicho antes cómo debemos de vivir, en el versículo 12, Tito 2, 12. Leo desde el 11, para que unamos todo. Tito 2, 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿vale? La gracia, la que nos saca de nuestra esclavitud, se ha manifestado, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad, a los pecados que teníamos antes y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo,
sobria, justa y piadosamente. En relación con nosotros mismos, con sobriedad. Eso nos enseña la gracia. En relación con los demás, con justicia. Y en relación con Dios, piadosamente. Así que la gracia se ha manifestado para que renunciemos a la impiedad, a los deseos del mundo y vivamos de esta forma, con nosotros, con Dios y con los demás. Y vivamos, dice versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano debe vivir esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Pero es que estas son las mismas palabras que hemos visto en Romanos, ¿verdad? La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y esa manifestación qué es? Una libertad gloriosa. Luego son las mismas palabras. Así que empezamos con todo, tenemos que empezar con Jesucristo. La libertad de los hijos de Dios es gloriosa porque vamos unidos a Cristo. La manifestación de Cristo es gloriosa y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Todo lo de Cristo será nuestro y algo de la gloria de Cristo tenemos ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió en el monte de la Transfiguración? Aquellos que estaban allí vieron un poco de la gloria de Cristo. Y dice que sus vestidos se pusieron como el sol. ¿Nos acordamos? Esteban vio algo de la gloria de Cristo. Y Pablo también vio algo de la gloria de Cristo, ¿verdad? Y dice que no era capaz ni de decirlo. Algo vio también en el camino de Damasco. Pues primero Cristo, pero nosotros con Él, nosotros en Cristo. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Cristo será, dice otra de las cartas en Timoteo, será admirado en los que creyeron. No por los que creyeron, sino será admirado en los que creyeron. Cristo vendrá en poder y gloria, eso lo tenemos claro. Y esa gloria será admirada en nosotros, porque nosotros estaremos en gloria. ¿Qué significa entonces esa libertad gloriosa? Digo que hemos hablado muchas veces. Significa eliminación de todo mal y el disfrute de todo bien. Significa completa libertad, completa felicidad, total sabiduría. Es la gloria que en nosotros ha de manifestarse y que es el anhelo creciente de la creación. Se mostrará nuestra gloria al diablo, a los ángeles, a todos los que se han opuesto al Señor. Y se dice de nosotros lo mismo que se dice del Señor Jesucristo. Dijo el Señor: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos resplandecerán como el sol. Y en el monte de la Transfiguración se dice del Señor que resplandeció como el sol. Digo que no me detengo más en este asunto, pero habrá una libertad gloriosa para nuestros espíritus y una libertad gloriosa para nuestros cuerpos. ¿Cómo serviremos al Señor? ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos hoy? En espíritu y en verdad, limitados porque estamos en la vida de gracia. Llegará el día en que lo sirvamos en perfección, en espíritu y en verdad, con amor perfecto, con nada de división en nuestro corazón, con gozo perfecto, con alabanza perfecta. Llegará el día en que digamos con el salmista: plenitud de gozo hay en tu presencia. Y en cuanto al cuerpo, pues ya no habrá ni enfermedades, qué bien, ¿verdad? Ni fragilidades, qué bien, ni debilidades, qué bien, pero ni deseos de pecado, mejor todavía, ¿verdad? Aquello ya habrá pasado por completo. Y en vez de tener, como dice Pablo en Romanos 7, este cuerpo de muerte, que aunque soy cristiano, a veces me lleva a pecar por mis malos deseos y mis malas inclinaciones, en vez de tener este cuerpo de humillación, dice Pablo en Filipenses, tendremos el cuerpo de la gloria suya. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción y enjugará Dios toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. La libertad gloriosa. Ahora, ¿cuándo nos acercamos al trono? De vez en cuando. Después estaremos siempre delante del trono. Ahora estamos a cierta distancia,
aunque tenemos libertad para acercarnos. Después estaremos junto al trono. Ahora vamos de vez en cuando, después estaremos siempre. Ahora tenemos las cosas como un derecho, la vida eterna, pero después la tendremos como posesión. Voy termino con algunas aplicaciones. ¿Hemos entendido el versículo, hermanos? Dos doctrinas: liberación, lo que no será liberado y lo que será liberado, y cómo es la liberación que se producirá tanto para la creación como para nosotros. Pues algunas aplicaciones en cuanto a la liberación, algunas aplicaciones en cuanto a la libertad gloriosa. En primer lugar, la liberación. Los cristianos hemos de tener seguridad, hemos de tener certeza de nuestra esperanza. Porque si la creación misma la tiene y está sujetada en esperanza, y la creación está esperando este cambio tan glorioso, si las cosas inanimadas y los animales participarán de esto, ¿cómo no participaremos los que somos parte del pueblo de Dios? Así que seguridad es lo que nos está hablando el apóstol en el capítulo 8. Seguridad para el creyente. En segundo lugar, otra aplicación, hemos de pensar en la excelencia de nuestra esperanza. No solamente que es segura, sino que no hay más cosa más grande que la excelencia de eso. Todo será purgado, todo será embellecido, todo será refinado. Y todo será por causa de nosotros, pues ¿cómo no lo seremos también nosotros? Así que seguridad y excelencia. Y ahora alguien se puede preguntar, ¿y cómo entramos? ¿Cómo entramos en esa esperanza? ¿Qué hacemos? Pues lo vengo repitiendo durante toda la predicación. Hay que entrar en la vida de gracia y como esa vida de gracia no es suficiente, hay que pasar por la muerte. Si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, no hay esta libertad, no puede haber esta libertad. La Biblia está llena de pasajes donde dice, por ejemplo, en carta a los Efesios, que ningún fornicario, inmundo, avaro entrará en el reino de los cielos. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas da una lista muy larga de pecados de la carne, obras de la carne, y al final de ella dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. En la primera carta a los Corintios, cuando les habla a aquellos corintios, le dice, algunos de vosotros erais afeminados, ladrones, borrachos, pero os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una y otra vez se nos dice lo mismo. Pero es que también dice el Señor Jesucristo que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. No es necesario que alguien sea un pecador que haga barbaridades. Simplemente, si sigue siendo lo mismo que ha sido siempre, pues no entrará en el reino de los cielos. Y por tanto no puede tener seguridad con respecto a la libertad futura, ni puede tener esa excelencia. Así que es necesario el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Si no, no se sale de la esclavitud de corrupción. Y con respecto a la muerte, pues como la vida de gracia aquí no es suficiente para cambiarnos a esa libertad gloriosa, tenemos que pasar por la muerte. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que lo corruptible dé paso a lo incorruptible. Entonces los cristianos, ¿cómo hemos de mirar la muerte? Pues evidentemente no con temor, porque es la puerta de entrada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así hemos de mirar la muerte. Y hemos de estar no solamente no temerla, sino estar dispuestos a ella, si es la voluntad de Dios. ¿Por qué no? Esa es la liberación. Hace un par de días hablaba con una persona que ha tenido un familiar, un accidente, ha habido una muerte, y decía, bueno, no sé cómo puedo consolar al resto de familia que ha quedado. No se puede consolar. A unos incrédulos no se pueden consolar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Partió esa persona querida, tú no esperas nada, ni de ella, ni tú esperas la otra vida, ni esperas nada. Tú tenías aquí mucho dinero, un buen trabajo, muchas cosas, pero ¿cómo se puede consolar? No se puede consolar a una persona así. Como mucho se resigna y ya está. Y en cuanto a la libertad gloriosa, hermanos, creo que pensar en esto nos tiene que llevar a admirar mucho más la bondad y la misericordia de Dios. ¿Por qué tendremos esa libertad gloriosa? ¿Por algo que hay en nosotros mismos? Y decimos no, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, algunos
escucharemos las palabras: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Debemos pensar más veces en que seremos verdaderamente libres. Eso es pensar en las cosas de arriba. Si pensáramos más veces en eso, en que seremos verdaderamente libres, seguramente viviríamos aquí de otra manera. En una ocasión tenemos en el libro de Hechos un tribuno le dijo a Pablo que había conseguido la ciudadanía romana con una gran suma de dinero. ¿Acordamos? Pablo era ciudadano romano y el tribuno le dijo: yo soy ciudadano romano porque he pagado mucho. ¿Cuánto te ha costado a ti, si eres cristiano, ser ciudadano del cielo? ¿Cuánto? Y no debes pensar en ello y decir: bendito sea Dios. Y en cuanto a la libertad gloriosa, quiero dirigirme a los que no son del Señor. Puede que algunos creáis que sois libres porque hacéis lo que os da la gana. No tenéis muy en cuenta lo que dice el Señor. Quizás no sois grandes pecadores, pero hacéis con vuestra vida lo que os da la gana. ¿Por qué lo hacéis? Porque sabéis mucho, sois más listos que nadie y no necesitáis que nadie os diga nada. Y sois libres y sois relativamente felices, ¿excepto cuándo? Excepto cuando te pones enfermo, alguien de tu familia muere, o tienes un accidente o te quedas sin trabajo. ¿Merece la pena seguir así? Todos hemos de preguntarnos si vivimos mirando esa gloria final, esa felicidad futura. Y todos debemos avergonzarnos y rectificar cada vez que nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Y todos debemos de mirar esa gloria futura, sobre todo cuando estemos en momentos difíciles, porque nos servirá para sostenernos, como ha dicho Pablo antes. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, sobre todo en las aflicciones, hemos de tener presente la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero no sobre todo en las aflicciones y ya está. Sobre todo también cuando estemos demasiado bien. También debemos de tener presente la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque en un caso, con las aflicciones la perdemos de vista y nos caemos en tristeza, y por otro lado la perdemos de vista y perdemos de vista a Dios y perdemos de vista que Dios es el que nos da todas las cosas. Así que, hermanos, vivamos mostrando verdadera sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Y entonces tendremos verdadera felicidad y entonces tendremos cada vez más libertad. Pues que Dios bendiga su palabra, hermanos, para que podamos vivir como debemos vivir, con el gozo puesto delante de nosotros, como el Señor Jesucristo, sufriendo por Él lo que haya que sufrir. Y eso será para su gloria y para nuestra bendición. Pues que así sea, hermanos, que Dios nos ayude en esa tarea.